ya en esta noche. Estamos en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Estábamos hablando de la organización de la iglesia, de este hombre, de este joven, de este que llevaba la tarea de poder nombrar ancianos con carácter santo. Nos habíamos quedado, hermanos, en el verso 8, viendo algunas palabras. Bueno, el verso 7, ya habíamos visto de que realmente Tito requiere hombres irreprensibles para poder establecer en Creta, no soberbios, no iracundos, no dados al vino, no pendencieros ni codiciosos. Ahora entramos al verso 8 y es el contraste a lo que no quiere este hombre, sino a lo que realmente requiere un hombre del Señor. Dice el verso 8, para los que no estuvieron, epístola de Tito, capítulo 1, verso 8. Dice su palabra: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Vamos a leer el 9, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vemos al apóstol aquí, Pablo, mandando esta carta directamente a Tito. Recordemos que no es una tarea fácil poder organizar una iglesia, poder poner ancianos de carácter. No era fácil. Los cretenses eran muy conocidos por mentirosos. Allí en la isla de Creta había muchos contumaces, que lo vamos a ver más adelante. Esta gente realmente andaba en rebeldía, no aceptaban la voluntad del Señor, pero ya habían iglesias ahí en cada ciudad de la isla de Creta. Nada más que lo que querían realmente era que corrigiese lo deficiente, o sea, completar la obra que el Señor había mandado y poner ya un anciano o un obispo. Ahora, la palabra hospedador dice, sino hospedador, termina diciendo, no debe de ser un anciano codicioso, ese que busca ganancia deshonesta, sino alguien hospedador, que es alguien que es hospitalario. Es la actitud o virtud de hospedar y cuidar al huésped. Y para aplicarlo en la iglesia, cuidar a algún hermano que viene desde lejos y poder hospedarlo en la casa. Ahí se reconoce el amor del Señor muchas veces, amén. Tito lo que quería era eso, que si llegaba, por ejemplo, Timoteo a la isla de Creta y habían ancianos estipulados ahí, entonces esos ancianos abrían su hogar y daban posada a aquel predicador o misionero que andaba en ese entonces. Un hospedador, hermanos, es la persona que ofrece hospitalidad, que cuida y recibe a otros en su hogar, y no solo eso, sino que los alimenta, demostrando amor, demostrando servicio y cumpliendo el mandato de la Biblia, que nos amemos unos a otros, amén, que amemos al prójimo, un mandato directo del Señor. Luego viene la palabra amante de lo bueno. Ese anciano, ese obispo o ese líder que de verdad debe de apreciar lo que es recto. Ser amante de lo bueno implica un carácter, hermanos, que todos los días busca lo correcto del Señor, que todos los días busca que cada cosa que él haga pueda edificarle en su vida. Eso es amante de lo bueno, algo que él lo busca en interior, día a día, cada minuto. Eso es en contraste a la maldad que muchos de los cretenses tenían. Ahora, un anciano debería de ser, y debemos de ser, como dice la Biblia, amantes de lo bueno. Amar en toda costa o toda palabra, amar la voz del Señor, que es la Biblia. Debemos de retenerla, debemos de amarla.
Y no solo eso, también en la lista tenemos la palabra sobrio. Bueno, ahora que tú eres irreprensible, dice Tito a un anciano, ahora que tú eres intachable, que no tienen nada en contra tuyo, muy bien, has pasado algunos requisitos, pero ahora debes de ser sobrio. La palabra sobrio significa sensato y se refiere a una persona que tiene un dominio propio espectacular. Alguien que realmente tiene un dominio propio. Acordémonos que el Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, amén, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ese es el Señor que tenemos, que nos da la ventaja de poder pedirle y poder decirle: Padre, hazme más sobrio. O si no soy sobrio, Señor, hazme sobrio. Especialmente debe tener un dominio propio, hermanos, en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a sus emociones, y no solo eso, sino en el comportamiento que debe de tener un anciano y un líder dentro de la iglesia. Debe de tener la mente clara y alerta, debe tener un equilibrio, espiritual, de ver realmente lo que se está predicando. Deben de ser personas respetables. Los ancianos deben de tener la mente clara y alerta ante cualquier engaño que pueda traer cierta persona o otras personas que se asemejan a los cretenses. Esa es la palabra sobrio. Pero luego dice justo, alguien que es recto. La Biblia es bien específica. Tito fue muy específico, muy directo. Yo quiero a alguien que es amante de lo bueno. Yo quiero a alguien que es sobrio. Yo quiero a alguien que es justo. En la Biblia, justo se refiere a una persona que actúa conforme a la ley de Dios. Aquel que camina buscando día a día la palabra del Señor, que es moralmente recta, que es íntegra y que vive en conformidad con la voluntad divina del Señor. Ese es una palabra justo. Eso es aquel que debe de vivir en rectitud con el Señor. Y así, miren, si nosotros vivimos justamente con el Señor, o vivimos conforme a la voluntad del Señor, entonces podremos vivir en rectitud ante cada una de las personas que nos rodean, amén. Porque si tememos a Dios, que es reverencia, que es respeto al Señor, vamos a tener respeto a todas las personas, sea dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Eso quería Tito. Yo quiero gente que sea justa, que sea recta, que sepa realmente lo que va a hablar y que sepa realmente cómo es vivir en rectitud ante el Señor. Luego viene otra palabra más directa, ya con la imagen del Señor reflejada en él, y es santo. Él quería un obispo o un anciano santo, alguien que significa que es devoto para el Señor. No solo eso, alguien que es apartado, santo, apartado o consagrado. Ser santo significa estar apartado, consagrado y separado con Dios, que el Señor le apartó a usted. Miren, nosotros somos justos por dos opciones. Una por posición y otra por posición práctica. Nosotros cuando creemos en el Señor, y desde el momento en que creemos en el Señor, nosotros somos santos por posición. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque el Señor hizo toda la obra, amén, y no nosotros. Pero ¿cómo podemos ganar santidad nosotros? En el ejemplo práctico, a practicar la madurez espiritual, ser separados realmente del pecado y del mundo para cumplir el único propósito al que fuimos llamados, y es al propósito divino, hermanos. Que alguien pueda leer Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire esa palabra directa, ese versículo que hasta de memoria lo sabemos, ¿verdad?
sigamos la paz, pero esa otra palabra, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Ahora, en primer lugar, somos santos por posición. Desde el momento en que creemos en el Señor, toda su naturaleza viene a nosotros y somos santos en Él. Amén. La Biblia nos llama a los santos, porque van a resucitar los santos, somos nosotros. Pero ¿cómo reflejamos la santidad? En la opción práctica. La santidad, hermanos, se practica. No nos conformemos con ser santos por posición, sino que busquemos la santidad práctica. ¿Cómo la vamos a buscar? Bueno, leyendo la Biblia para aprender más de ella y más del Señor, orando y también congregándonos. 3 puntos claves en la vida de un creyente. Ahora, realmente Tito le está diciendo, yo necesito que tú puedas ser lo más santo posible. Yo sé que eres santo porque crees en el Señor, pero yo quiero que tu conducta y tu forma de vivir establezcan una santidad más allá de lo que realmente podemos ver. Habrían varios santos en la Biblia, aquellos que sí trabajaron y otros que realmente eran perezosos para trabajar. Hay 2 tipos de creyentes: el creyente que sirve aún más y otro que no practica santidad y muchas veces se estanca. Aunque él es creyente, debe de buscar cumplir el propósito del Señor, porque el Señor nos manda a ser santos. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y recordemos que el Señor no nos dio un ejemplo vacío, hermanos. No, Él era santo desde que nació, pero Él practicó la santidad. ¿Para qué? Para el ejemplo de cada uno de nosotros. Esa palabra es muy fuerte y debemos de atesorarla en nuestros corazones. Otra palabra dice dueño de sí mismo, alguien que tiene un autocontrol, alguien que sabe realmente y se conoce realmente en la Biblia. Dueño de sí mismo significa tener también dominio propio y la capacidad de gobernar otros creyentes. Miren eso. Es increíble lo que Tito requiere de los ancianos. Si tú no te puedes dominar a ti mismo, ¿cómo puedes dominar a un recién convertido? ¿Cómo puedes dominar a uno que es neófito, que apenas se convirtió al Señor, pero quiere saber de todo? Pasa, amén. Hay personas que son recién convertidas y quieren saber de todo. Eso es exactamente lo que Tito quiere, que personas que amen lo bueno, que busquen la Biblia, realmente sepan cómo contestar a una pregunta. Ahora, ¿estamos preparados, hermanos? ¿Tenemos autocontrol? Si alguien viene y le dice, bueno, yo quiero que me responda 2 puntos para sí, entre paréntesis, ¿cuál es el bautismo correcto? Han preguntado muchas veces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego quieren meterle a uno, o es bautizar en el nombre de Jesús. ¿Quién habló de bautismo en el nombre de Jesús? Pablo. Pero ¿quién habló de bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El mismo Señor Jesucristo. Y hay personas que le van a llegar y le van a hacer ese tipo de preguntas. ¿Qué respondería usted? Responda lo más sencillo. Bueno, en primer lugar, miremos, tenemos a Pablo. Habló del bautismo del Señor, amén. Pero tenemos a Cristo, habló del bautismo de la Trinidad. ¿A quién le va a creer? ¿A Pablo o a Tito? O a Cristo. Al Señor Jesucristo. Porque fue realmente lo que Él enseñó en sí. Aunque Pablo, hermanos, en la mitad del Nuevo Testamento también era humano. Y el Señor, aunque se encarnó, Él era 100% Dios. Ahora el Señor, la enseñanza que Él nos dio, debemos de tenerla con esa capacidad de emociones y acciones. Es una cualidad muy valorada en la Biblia, aquella persona que sabe responder, especialmente para aquellos líderes y creyentes. Y eso refleja en un anciano, obispo, líder, la madurez espiritual y moral de que de verdad, hermano, lee la Biblia. Ahora Tito requiere realmente, Pablo posiblemente le dijo, ahí hay unos cretenses, Tito, que te van a dar guerra. Por favor,
coloca ancianos que sepan, porque si no, nos van a doblar. Tal vez Pablo estuvo ahí en esa isla, posiblemente, pero él en sí, por medio del Señor, manda a este hombre que no se acobardó. Él dijo, sí, heme aquí, yo voy a llevar la carta. Ahora vemos que de eso vimos muchas de las cosas buenas. El nombramiento de los ancianos con un carácter santo, abarcamos del verso 5 al verso 9, terminamos el versículo 8. Un líder cristiano, hermanos, debe de tener una vida dominada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en la vida de un creyente, de ninguna manera será sobrio, de ninguna manera será justo, de ninguna manera será santo y dueño de sí mismo, porque todo eso que usted ve ahí es el fruto del Espíritu Santo y del Señor. Ahora, miramos el verso 9 y sigue la lista buena. Dice, yo necesito uno que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Miren esa importancia. Tal como ha sido enseñada. Retenedor, que sostiene algo con firmeza. Aquel que si se le enseñó tal cual, él lo va a sostener con firmeza. Se va a fortalecer en esa enseñanza y va a ser firme. El retenedor es alguien que se aferra a la verdad revelada, sin dejarse arrastrar por falsas doctrinas. Es alguien que guarda la fe, como Pablo dijo, yo he guardado la fe, yo he guardado. Pablo retenía lo bueno realmente de lo que había enseñado. Acordemos que Pablo fue enseñado mundanamente, por así decirlo, por un hombre de poder, de estudio. Él sabía mucho, era posiblemente un fariseo. Pero luego viene el Señor y el mismo Cristo le da una enseñanza directamente a él y trata con él. Ahora Pablo retuvo lo que Cristo le enseñó directamente. Y él atesoró en su corazón y él se fortaleció en la enseñanza de Cristo, a pesar, hermanos, de que posiblemente lo iban a odiar porque había matado unos cuantos cristianos, pero él se fortalecía más y más en lo que Cristo le había enseñado. No se dejaba arrastrar por falsas doctrinas. Pablo, sin embargo, guardó la fe y las promesas de Dios. Así realmente dice Pablo, tal como ha sido enseñada, o tal como yo te la he enseñado, para que tú puedas retener esa palabra. Le está diciendo a Tito, no la cambies. Predica tal cual yo te la he enseñado. Predícalo. No cedas si tienes presión, tentación o engaño, no. Pablo la tuvo, hermanos, diferentes cosas, pero él retuvo. Esa palabra retener es sostener. Retenga lo bueno usted, hermano, que ha aprendido del Señor. Reténgalo. Retengamos esa doctrina maravillosa que tenemos nosotros de que la salvación no se pierde, hermano. Sostengamos eso con firmeza. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer su corazón. Eso le declara que hay un Dios que sí puede. Que sí puede, hermano. Palabra fiel, dice, retenedor de la palabra fiel. El mensaje confiable del Evangelio. Logos, que significa mensaje, y pistos, que significa fiel, algo que es verdadero. Y recordemos cómo empezamos la epístola, con un Dios que no miente, un Dios que no conoce mentira. Toda esa palabra que viene del apóstol Pablo en la carta, viene por medio del Señor Jesucristo. Esa palabra que es digna de confianza, es 100% confiable, porque procede de ese Dios que no miente. No es una palabra vacía, sino el fundamento, hermano. Para enseñar, la Biblia lo dice, para corregir, para exhortar, para redarguir. ¿Y sabe qué? Aún dice que la palabra sirve para la sanidad de los huesos. ¿Lo cree? Sí, hay que sostenerlo firme, porque todo eso embarca la enseñanza que el apóstol Pablo quiere demostrar a Tito de que mantenga. Ahora, tal como ha sido enseñada. En ese entonces había una tradición apostólica. La frase indica que la palabra debería ser predicada exactamente
como fue transmitida por cada uno de los apóstoles, con una fe genuina. Amén. Ahora, para nosotros debemos de sostener ¿el qué? La Biblia tal cual se nos ha enseñado. Pero debemos de ser sobrios. Amén. Debemos de tener la mente clara y alerta ante cualquier situación que pueda abarcar. El anciano y el obispo debe de guardar la doctrina verdadera con firmeza. Esto también aplica a todos los líderes. Deben enseñarla sin distorsión, ni añadir, ni quitar nada. Debe mantener la pureza del mensaje que se recibió. Eso le está diciendo el apóstol a Tito. Tenés que predicarla tal cual se te predicó a ti. No le añades más. No le quites más. No hagas eso. ¿Por qué? Bueno, el versículo 9 lo dice. Para que también pueda, dice, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Exhortar. Exhortar no es tratar a un hermano con enojo, no. La palabra exhortar en griego es animar y corregir con amor. Entendamos eso, amén. ¿Qué es exhortar? Animar y corregir con amor. Si hay un creyente que falla, muchos dicen exhórtale. Y lo primero que hacen es, bueno, ¿estás bebiendo? Te vas a morir y para el infierno. No, no es así. El anciano debe de dar el ejemplo y cada uno de los líderes o las columnas de las iglesias deben de combinar todo eso que se llama amor del Señor en ánimo, en acción, en consuelo. ¿Sabe por qué? Porque tal vez algún pecado o falla, eso está destruyendo a aquel hermano. Y más que una exhortación, él necesita consolación. Y es ahí donde entra un líder y le dice, ¿de verdad quieres retomar ánimo? Bueno, busquemos al Señor en oración, amén. Es muy diferente que poder decirle cualquier cosa. Bueno, ya cometiste pecado, andate y regresa otro día para que hablemos. No, es con amor, hermano. Es con amor. Debemos de corregir con amor y sobre todo ayudar a crecer espiritualmente. Si usted vivió algo similar, explíquele su ejemplo y dígale, yo viví algo como lo que tú viviste. Y sé que cuesta, me costó lágrimas, me costó desánimo, que no quería ya ir a la iglesia, pero yo te digo que sí se puede cambiar. Sí se puede regresar. Eso es exhortar. Un ejemplo claro, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, que alguien lo lea. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Miren esa importancia, no solo se trata de animar, sino nos vamos a edificar, hermanos. Nos vamos a edificar, nos vamos a ayudar. ¿Qué es edificar? Ayudar mutuamente a seguir adelante, a seguir para arriba. Todo eso que enseña el apóstol Pablo es importante. En esto, bueno, el mismo Señor da un claro mensaje cuando dice, en esto conoceráis que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Ajá, pero si no tiene exhortación realmente de animar y corregir con amor, entonces, ¿qué quiere hacerle a su hermano que está caído? ¿Quiere exhortarle con amor o quiere de un solo decirle, lárgate de aquí? Porque son cosas diferentes. Pablo dice para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer. La palabra convencer es refutar el error. Ahora, si la persona realmente tuvo un error garrafal, hermanos, entonces entra la exhortación con convención. Exhortarles bíblicamente. Pero ¿puede exhortar a alguien que no lee la Biblia? No, hermano, no puede. A menos que el Espíritu Santo le use. Amén. El Espíritu Santo tiene capacidad para usar una persona. Pero aquel que sabe de verdad le va a refutar del error. Y ese es el acto más maravilloso de demostrar a alguien que su pensamiento o conducta está equivocada. Con el propósito de guiarle solamente, hermano, a la verdad.
sin jactancia. El Espíritu Santo, según nos habla Juan 16:8, el Espíritu Santo convence. Es el único que puede convencer a una persona que está en pecado. No somos nosotros, es el Espíritu Santo que convence. ¿Por medio de qué? Por medio de su exhortación con amor. El líder debe de tener una convicción para enseñar y confrontar el error con amor. Debe de ser intachable. Pablo establece que el liderazgo espiritual debe de ser ejercido, hermanos, por hombres de carácter comprobado, por hombres de carácter que sepan la Biblia, por orden de carácter que realmente sean fieles en su hogar, sean humildes, puedan tener autocontrol y puedan ser comprendidos con la verdad del Evangelio. La autoridad de la iglesia, en este caso el pastor o ciertos líderes, no se basa en el chiste o carisma que ellos puedan predicar. Escuche eso. No se basa en el carisma o el chiste, sino en una vida irreprensible y una doctrina sólida. Que usted pueda y tenga el propósito de proteger la iglesia y guiarla hacia la santidad. Eso debe de hacer un líder, un obispo, anciano, pastor o una diaconisa, que hoy en día hay también. Debe de guiar al creyente hacia la santidad práctica. ¿Cómo lo va a hacer? Enseñando tal cual está la palabra, sin cambiarle absolutamente, hermanos, nada. Amén. Nada. Eso aplica para nada. Pablo le dice, tienes que predicar tal cual se te enseñó. Culminamos el nombramiento de ancianos. Luego, en el verso 10, vamos a entrar solo en el verso 10 y terminamos. Solo ese vamos a ver hoy. Eso es, vamos a corregir juntos con esta carta, Tito, a los falsos maestros que vienen. Dice la palabra del Señor en el verso 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Miren, note esto, que empezó todo bien, bonito. Bueno, Tito, te voy a mostrar los requisitos, lo que no se debe de hacer y lo que sí se debe de hacer. Pero tu mayor tarea es luchar con estos hombres. Y eso que usted ve ahí no era algo fácil. Esa palabra contumaces, esa es una rebeldía al 100%, hermano. Alguien realmente que no acepta la doctrina de Dios y por ende no va a aceptar la doctrina de ningún hombre. Alguien que no se somete a la autoridad espiritual y alguien que no acepta la corrección, hablando de los hogares, de sus padres en primer lugar y luego de los líderes de la iglesia. Ellos imponen su voluntad y eso genera, hermanos, en muchas iglesias, gran mayoría de división. Quiero hablar de una historia de Deuteronomio en base a ciertas personas que eran muy rebeldes y contumaces. Y en otras palabras diría Pablo, bueno, yo te estoy citando esto para que aprendamos. Miremos realmente cómo trataban una persona rebelde, hermano. En la era de Israel no era algo fácil. Miremoslo, dice en Deuteronomio 21, capítulo 21, verso 18 al 21, que alguien lo lea. Son 3 versículos, uno cada uno. De la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. 21.
Note eso, hermanos, que el peso que tenía la ley del Señor antes, el peso. En otra versión yo se lo leo así, dice: supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, la versión Nueva Traducción Viviente, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos le disciplinan y le hablan, a pesar. Note eso, dice: en un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos. Recordemos quiénes eran los ancianos antes, cuando vimos la palabra, ¿verdad? Gente de consejería grande, espirituales y muy maduros. Entonces, llevándolo mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad, ambos padres le dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde, y se niega a obedecer, es muy glotón, que solo come y no hace nada, y es muy borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. ¿Por qué? Por contumaz, por rebelde, porque no obedecía la ley del Señor. Antes y ahora, no obedecer a los padres es no obedecer a Dios. Tengámoslo claro. No obedecer a los líderes de la iglesia, algún consejo o algo, es no obedecer a Dios directamente. Qué increíble hubiera sido que Pablo le hubiera citado a Tito eso. Muéstrales el ejemplo de la ley de antes. Muéstrales realmente lo que se hacía. Entonces lo sacaban y lo mataban a pedradas. De ese modo era limpiada la maldad. Y todo Israel se va a enterar, y esa palabra tendrá miedo. ¿Cómo hubiera reaccionado un rebelde al ver que matan a otro por rebelde? Va a tener miedo. La ley de antes era fuerte, amén. La ley del Señor también es fuerte, pero de otra manera. Contumaces. Alguien que de verdad genera división. Alguien que de verdad no acepta la corrección de algunos ancianos, líderes, amigos. Ese tipo de personas debemos de llevarlas, hermanos, en oración para que el Señor pueda hacer la obra. ¿Por qué? Porque por medio de su rebeldía no lo vamos a matar nosotros, pero el mundo sí se lo va a llevar. Por su rebeldía, por la consecuencia del pecado de él, por todo tipo de cosas que puedan hacer. Ese tipo de personas había en la isla de Creta. Con eso se iba a enfrentar Tito. No era algo fácil. No era un simple hombre que no sabía de la Biblia. No, era alguien rebelde, hermano, de verdad. Era alguien que no quería. Miren, la otra palabra, ya vimos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Habladores de vanidades que usaban palabreríos inútiles, que no sabían nada, tienen un significado fuerte. Aquella persona, y miren lo que dice el texto griego, esto es aplicable a todos los predicadores. Aquel que habla o predica palabras vacías, o está predicando un discurso inútil, sin provecho, que no edifica a la iglesia, en este caso a nosotros que necesitamos ¿el qué? El alimento espiritual. O sea que está vestido, es un contumaz que está predicando, pero realmente la palabra que predica, hermano, no es aquella que sostenía Pablo con firmeza. Si usted algún día me ve predicando algo inútil, está en todo su derecho de apedrearme. No, ¿verdad, hermano? Está en todo su derecho de exhortarme, de corregirme en amor y decirme que no es correcto ciertas cosas. De ese tipo de personas habían ahí. También eran engañadores, no solo habladores de vanidad. Ellos eran unos seductores mentales, eran completos para engañar a las personas. Son aquellos que bajo apariencia de amor y de piedad distorsionan la verdad para arrastrar a otros al error, apartándose de Cristo y de lo que vamos a enseñar en toda la Biblia, es la sana doctrina.
Hay muchas personas hoy en día que no quieren sana doctrina y lo primero que hacen es que son seductores mentales y les dicen, no vayas a esa iglesia bautista porque hay una de reglas ahí inmensa. ¿Y qué pasa? No vienen y quieren libertad, o en otras palabras, acomodamiento, ser como ellos quieren, y no realmente aprender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Esos engañadores que profetizó Jeremías 14:14 dijo, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, yo no los mandé y yo no les hablé. Ellos tuvieron visión mentirosa, ellos hacen adivinación mentirosa, solo tienen vanidad y engaño en su corazón y así os profetiza. Y si usted lee Jeremías 14, léalo y va a ver una serie de engañadores ahí increíbles que el Señor dice, yo no los mandé. Y predicaban el error. Realmente estaban equivocados. Esos profetas decían mentiras en el nombre del Señor. Eran palabras vacías. Y en Creta habían unos así. Que Pablo le dijo a Tito, ten cuidado, hay contumaces, hay habladores de vanidad que te van a querer lavar la mente. Tú mantente firme, sé sobrio, porque así como él iba a imponer ancianos, hermanos, él tuvo que haber tenido un testimonio poderoso. No solo era de ir a imponer ancianos, no, él tuvo que haber tenido un testimonio fuerte. Para terminar, miremos esa palabra que son engañadores mayormente de la circuncisión. Si quiero tomar eso un poco, ¿qué es la circuncisión o por qué enseñaban la circuncisión? Miren, esto se está viendo hoy en día. Hay un ejemplo grande que Pablo mete en esa carta y dice que ellos hablaban vanidades y engañaban mayormente los de la circuncisión, aquellas personas que creían que necesitaban un rito para ser salvos, aquellas personas que quieren decir la salvación es por obras. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado. Leamos Hechos capítulo 15 verso 1, solo ese versículo y ahí nos dice mucho, hermano. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren ese tipo de personas, hermano, que llegaron y no eran gentiles, eran judíos. Judíos que estaban enseñando a los gentiles que si no se circuncidaban, entonces no eran salvos. Pero el Señor pone al rescate a Pablo y a Bernabé. Ahí. Luego ellos se trasladan a Jerusalén, al concilio de Jerusalén, donde estaban reunidos todos los ancianos, entre ellos los apóstoles y discípulos y muchas personas más. Y estos hombres, de acuerdo, hermanos, a la enseñanza que se les fue impartida a ellos, dejaron en claro el tema. Lea Hechos capítulo 15 y todo el capítulo, y usted va a ver que Pablo y Bernabé llevaron y corrigieron y exhortaron a aquellas personas que decían que la salvación era por obras. Y ellos dejaron en claro que todas las personas eran salvas de la misma manera. ¿Cuál? Por la gracia no merecida que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza que estaba ahí. Pero había unos judíos enseñando. En Creta también se enseñaba eso, hermano. Se estaba enseñando eso. Muchos rituales. Muchas personas que estaban cayendo en esos engaños de vanidad. Ahora tengamos cuidado. La iglesia, sus líderes, su cabeza, no tienen que meter ciertas cosas que a esto se le llama legalismo. No podemos privar a una persona y decir, si tú no te... Bueno, un ejemplo claro.
Miren, hermano, lo voy a decir un ejemplo claro, que lo he escuchado hoy en día. Aquí no se ha oído, pero me dio pesar. Cada creyente sabe realmente cómo debe de andar, amén. Cada creyente, hermano, es maduro. Y metiéndonos con el corte de cabello de los varones, el creyente sabe de la manera que lo debe cortar. Pero ahorita escuchaba yo en esta semana un pastor y se levanta y dice: todo aquel que no se corte el cabello tal cual es, no va a entrar al reino de los cielos. Eso es legalismo. En ninguna parte de la Biblia dice qué tipo de corte de cabello se tiene que hacer usted, aunque tiene que haber orden y formalidad, amén. Pero en ninguna dice abajo pequeño, arriba grande. No, eso es legalismo. Miren, hermanos, si yo le escribí ahí en la transmisión: hermano, no predique legalismo. ¿Sabe qué pasó? Borraron mi comentario. El pastor se llama Profeta Samuel Ezequías. Miren cómo le pusieron a ese tipo. Lo estaba viendo y predicaba legalismo, lastimosamente. No predicaba realmente al Señor. Entramos, hermanos, en el verso 10, ya corrigiendo a los falsos maestros que habían en Creta. Si el Señor lo permite, vamos a seguir el otro miércoles del verso 11 al 16. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Gracias por este momento donde hemos alabado tu nombre, Señor, donde hemos impartido tu santa palabra, Señor, la cual tú nos animas, Señor, a estudiarla día a día para poder aprenderla, Señor, para poder ponerla en práctica. Gracias, Padre, porque nos has dado la misericordia de poder tener una Biblia en nuestros hogares, Señor. Gracias que por medio de ella, Señor, vamos a practicar la santidad y saber realmente cómo tú, Señor, quieres que andemos nosotros, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendiga a todo aquel, Padre, que ha tenido una falta o ha andado ahí por los lados, Señor, que tú puedas fortalecerle en amor y en misericordia, y que pueda ponerse, Señor, en el ministerio a poder servirte de corazón, con firmeza. Como dijo Pablo: yo soy un siervo, Señor, un esclavo que yo sirvo por voluntad propia, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.